En esta sección del curso, primero vamos a crear el proyecto donde vamos a trabajar y después te voy a mostrar las diferentes maneras con las que podemos insertar el lenguaje de CSS en nuestros archivos HTML. Durante este curso voy a estar utilizando el editor de código de Visual Studio Code, que es el mismo que utilicé durante el curso de HTML. En la descripción te voy a dejar el link de descarga de este programa. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página y seleccionar una de las descargas dependiendo de tu sistema operativo. Cuando se termine de descargar, solamente le tienes que ir dando clic en siguiente hasta que te comience la instalación. Bien, ahora pasemos a crear el proyecto donde vamos a trabajar. Para esto, voy a crear una carpeta en el escritorio y la voy a nombrar Curso CSS. Ahora voy a abrir Visual Studio Code y si es la primera vez que abres este programa, te debe de salir una pestaña como esta. Lo que voy a hacer es arrastrar la carpeta que acabo de crear hacia esta pestaña. Y ahora en el panel izquierdo ya me sale el nombre de mi carpeta, lo que significa que se abrió correctamente. Si tú no puedes visualizar este panel, lo único que debes de hacer es darle clic a este icono, y este icono nos permite abrir y cerrar este panel. Lo siguiente que voy a hacer es crear un archivo HTML. Para crear un nuevo archivo, le voy a dar clic a este icono de aquí arriba. Esto va a hacer que se cree este cuadro de texto. Aquí es donde debemos de escribir el nombre de nuestro archivo. Yo voy a nombrar este archivo index y para indicar que va a ser un archivo HTML, le voy a colocar la extensión .html. Ahora voy a dar Enter y listo, ya creamos nuestro documento HTML. Dentro de este archivo voy a llamar a la estructura básica de un documento HTML. Esto lo voy a hacer escribiendo HTML y se me va a desplegar este menú. Voy a bajar a la opción que dice HTML5 y le voy a dar Enter. Bien, ahora que ya tenemos la estructura, te voy a mostrar cómo podemos visualizar este archivo en el navegador. Así que voy a dar clic derecho al archivo y voy a seleccionar la opción que dice Revealing File Explorer. Esto va a hacer que se abra mi archivo en el explorador. Si te das cuenta, aquí me sale el archivo index con un símbolo de Google Chrome. Eso quiere decir que si le doy doble clic, se va a abrir este archivo directamente en el navegador de Google Chrome. Si a ti no te sale este símbolo, únicamente le tienes que dar clic derecho al archivo, bajar a la opción que dice Abrir con y seleccionar el navegador de tu preferencia. Bien, ahora que ya tenemos abierto el proyecto en el navegador, voy a colocar un párrafo y como contenido le voy a escribir párrafo 1. Si observamos el navegador, podemos ver que no nos aparece este párrafo. Eso es porque para visualizar los cambios, primero tenemos que guardar nuestro documento. Si te das cuenta, en la pestaña del archivo me sale este punto blanco. Eso significa que yo modifiqué el archivo, pero que aún no lo he guardado. Para guardar el archivo, puedo ir al menú que dice File y seleccionar la opción que dice Save. Esta opción significa guardar. En esta opción también podemos observar este atajo de teclado que dice Control S. Eso significa que si yo presiono esta combinación de teclas, también se va a guardar mi documento. Bien, le voy a dar clic y podemos ver que sigue sin cambiar nada en el navegador. Eso es porque para poder observar los cambios, también debemos de recargar la página. Y ahora sí me sale el párrafo que acabo de colocar. Hay otra manera en la que podemos visualizar nuestro proyecto. Esto es descargando la extensión de Live Server. Esta extensión va a hacer que podamos ir visualizando nuestro proyecto en tiempo real. Para instalar Live Server, lo único que debemos de hacer es ir al panel izquierdo y darle clic al icono de aquí abajo que son las extensiones. Cuando le demos clic, se va a abrir este panel con este cuadro de texto. Aquí solamente debemos de escribir Live Server y nos va a salir esta opción. Le damos clic en instalar y se va a comenzar la descarga. Si te das cuenta, aquí yo también tengo instalada esta extensión. Esta hace que los iconos de mis archivos se muestren de esta manera. Este solamente es un aspecto visual, pero a mí me sirve para identificar más rápidamente los archivos. Así que si quieres descargarla, solamente la tienes que buscar e instalar. Bien, cuando ya se haya terminado la instalación de Live Server, en la parte de abajo de nuestro programa nos va a salir este botón que dice Go Live. Si le doy clic, lo que va a pasar es que se va a abrir mi documento directamente en el navegador. Si a ti no te sale este botón,
Lo único que debes de hacer es darle clic derecho al archivo y seleccionar la opción que dice Open with Live Server. Veamos cómo funciona esta extensión. Para esto, voy a crear un nuevo párrafo, le voy a escribir párrafo 2 y voy a guardar el documento. Si observamos el navegador, desde el momento que yo guardé el documento, se pudo observar el nuevo párrafo que coloqué. Eso es porque con Live Server, los cambios que realicemos se van a ir reflejando en el navegador sin necesidad de que yo esté recargando la página. Con esto hemos terminado de crear nuestro proyecto. Ahora veamos cómo es que podemos insertar CSS en nuestro archivo HTML. Para esto contamos con diferentes opciones, pero en este video solamente te voy a mostrar las 3 más comunes. Estos son los 3 métodos que vamos a ver. El primero es CSS incrustado mediante el elemento Style, el segundo es CSS en línea y el tercero es vinculando un archivo CSS. Veamos la primera opción, que es incrustar CSS mediante el elemento Style. Este elemento lo debemos de colocar como contenido del elemento Head. Recordemos que en el elemento Head es donde se van a contener todos los metadatos y también es donde vamos a crear la relación entre nuestros archivos HTML y CSS. Bien, ahora que ya colocamos este elemento, lo siguiente es declarar los estilos. Aquí es donde vamos a comenzar a aplicar las reglas. Primero debemos de colocar el selector. En este caso yo voy a seleccionar a todos los párrafos. Después del selector vamos a abrir y cerrar llaves. Y dentro de las llaves vamos a colocar las propiedades y los valores. A los párrafos les voy a cambiar el color de la letra para que el texto sea de color azul. Si guardo el archivo, ahora en el navegador podemos ver que el texto de los 2 párrafos es azul. Para agregarle un nuevo estilo a los elementos de párrafo, lo único que debo de hacer es colocar una nueva propiedad en la siguiente línea y dentro de las mismas llaves. Por ejemplo, le puedo colocar a los párrafos con la propiedad de Background Color un color de fondo rojo. Y si vemos los párrafos, podemos ver que el color de fondo de ambos ha cambiado. Ahora, en el caso de que quisiéramos agregarle estilo a otros elementos que no sean un párrafo, entonces debemos de crear una nueva regla. Por ejemplo, si quisiéramos seleccionar los enlaces, ahora tenemos que colocar este selector, pero ya no lo colocamos dentro de las llaves del párrafo, sino que en la parte de abajo vamos a escribir una regla independiente para aplicarle estilo a los enlaces. Y aquí ya podemos comenzar a escribir los estilos que se les van a aplicar. De esta manera es como incrustamos CSS mediante el elemento Style. Ahora veamos la segunda opción, que es agregar CSS en línea. Con los estilos en línea, vamos a agregar directamente el estilo a un elemento en específico. Por ejemplo, vayamos al párrafo número 2. En este caso, como directamente le vamos a aplicar el estilo a este párrafo, no tenemos que colocar un selector. Lo que debemos de hacer es indicarle a este párrafo que le vamos a agregar un estilo, y esto lo haremos mediante el atributo Style. En medio de las comillas de este atributo es donde vamos a comenzar a declarar las propiedades y los valores. A este párrafo le voy a indicar que tenga un color de texto blanco y un color de fondo negro. Si te das cuenta, yo coloqué este espacio en blanco para separar las propiedades. Esto lo coloqué únicamente para facilitar la lectura de esta regla, pero en realidad este espacio no es necesario, ya que al colocar el punto y coma, se está indicando que este es el final de esta propiedad. Así que lo que realmente es importante es colocar el punto y coma. Bien, si observamos el navegador, podemos ver que al segundo párrafo se le aplicaron los estilos en línea que acabo de declarar. Los estilos en línea no son muy recomendables porque solamente le estamos aplicando estilo a un elemento. Eso quiere decir que si yo tengo un archivo con 100 párrafos y a todos les quiero colocar un color de texto rojo, entonces voy a tener que ir colocándole el atributo Style a cada uno de los párrafos, uno por uno. Otra de las desventajas de insertar CSS de estas dos maneras es que vamos a tener a estos dos lenguajes en el mismo archivo, y esto puede hacer que tengamos un código muy largo y se complique la lectura de este archivo, y mucho más si es que estamos utilizando los estilos en línea.
Es por eso que la opción más recomendada es vincular un archivo CSS independiente. Para poder vincular el archivo, primero lo tenemos que crear. Así que voy a ir al panel izquierdo y voy a crear un nuevo archivo al que voy a nombrar Style. Este archivo lo podemos nombrar como nosotros queramos, pero en este caso yo quiero que se comprenda fácilmente que este es un archivo de estilos. Ahora, para indicar que este es un archivo CSS, solamente le debemos de colocar la extensión .css. Y aquí ya podemos ver que se le colocó el icono de este lenguaje. Voy a abrir el archivo y aquí no debemos de colocar ninguna estructura ni nada. Simplemente podemos comenzar a escribir las reglas directamente. Por ejemplo, voy a regresar al archivo HTML y aquí le voy a borrar el estilo en línea al párrafo 2. Ahora voy a cortar el estilo que colocamos con el elemento style y lo voy a pegar dentro de mi archivo CSS. Si guardo mis documentos, podemos ver que el estilo no se está aplicando. Eso es porque aún no le indicamos al archivo HTML que tome los estilos de este archivo. Voy a regresar al archivo index y dentro del elemento head es donde voy a crear la relación con el archivo CSS. Esto lo voy a hacer mediante este elemento. El elemento link representa una relación entre el documento actual y un elemento externo. Y si te das cuenta, cuando yo lo coloqué, Visual Studio Code me agregó estos dos atributos por defecto. El atributo rel representa la relación y aquí nos dice que estamos agregando una hoja de estilos. Por otro lado, el atributo href es donde debemos de colocar la ruta de nuestro archivo CSS. Como en este caso el archivo index y el archivo style se encuentran dentro de la misma carpeta, entonces únicamente debo de colocar el nombre de este archivo. Y si guardo el documento, ya podemos visualizar los cambios en el navegador. Esta es la manera más indicada para insertar estilos en HTML, porque al tener nuestros archivos separados, podemos tener más orden en nuestros proyectos. También, cuando nosotros estamos creando un sitio web, normalmente tenemos más de un archivo HTML, entonces podemos reutilizar este archivo CSS en todos nuestros archivos HTML. Por ejemplo, voy a crear un nuevo archivo HTML y lo voy a llamar ejemplo. Aquí voy a llamar a la estructura de HTML5 y voy a colocar un párrafo de ejemplo. Si yo quisiera aplicarle estilos a este documento, entonces aquí solamente tengo que colocar el elemento link y llamar a esta misma hoja de estilos. Y si abro este archivo en el navegador, podemos ver que los estilos del archivo CSS también se le están aplicando a esta página. Ahora, en el caso contrario, si nosotros colocamos los estilos dentro del documento HTML y no con una hoja de estilos independiente, entonces a cada uno de nuestros archivos HTML le vamos a tener que colocar los estilos nuevamente. Eso quiere decir que voy a tener que ir al archivo index y colocarle todos estos estilos. Y después voy a tener que ir al archivo ejemplo y aquí voy a tener que colocarle nuevamente todos los estilos a este archivo. Es por eso que la opción más recomendada es crear un archivo CSS de manera independiente. Bien, estas fueron las maneras en que podemos insertar el lenguaje de CSS en nuestros archivos HTML. En la siguiente sección te voy a mostrar los diferentes tipos de selector con los que contamos, así que nos vemos ahí.